Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Ya estamos listos? Y ahora como que no los entraron. Listos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Tal como nos comprometimos, hoy vamos a dar el informe de gastos realizados por nuestros compañeros que están compitiendo para ser los coordinadores o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Hemos seguido con esta dinámica de pedirles cuentas de sus gastos, de sus giras en los rubros que establecimos y el partido les facilita los recursos, salvo el caso de Adán Augusto, que hasta el momento él ha financiado la totalidad de sus gastos y le hemos dado sus recibos de aportaciones. Pero seguimos con este compromiso de transparencia, de que no haya la posibilidad de que haya recursos de procedencia ilícita y que todos los gastos sean fiscalizados, a diferencia de la oposición que tanto nos criticaron sobre el tema de los gastos y ellos pues no han dado ninguna información al respecto, no tienen reglas, no han dicho absolutamente nada. Cuando nosotros arrancamos este proceso interno, era una constante exigir transparencia en el origen y gasto de los recursos y ellos no sabemos de dónde está saliendo el dinero. Pero bueno, vamos a empezar en estricto orden alfabético. Marcelo Ebrard Casaubon, este periodo ya incrementó. El último reporte que dimos fue al 2 de julio, del 19 al 2 de julio, ahora comprende ya hasta el 23 de julio, un poco más de un mes de este ejercicio. En logística, él ha reportado un gasto de 949,662 pesos, en transporte 226,708, en hospedaje 11,941 pesos, en viáticos 14,185 pesos, para dar un total de 1,202,497. Por nada más para recordar, la cifra que nos había reportado Marcelo Ebrard del 19 al 2 de julio eran de 385,509 pesos, es decir, pues evidentemente hay una acumulación de gasto en estos días. La siguiente, por favor, es Adán Augusto López Hernández, en logística 846,593 pesos, en transporte 256,359 pesos, en hospedaje 39,154 pesos, en viáticos 24,757, para un total de 1,166,864 pesos. Aquí quiero aclarar que este monto de recursos él mismo los ha aportado y lo que hace el partido es extenderle un recibo por la aportación. Como persona física, Adán Augusto tiene un tope de 2.1 millones de pesos, es decir, solo podría gastarse él 1 millón de pesos más que él mismo aportara. Si quiere rebasar esa suma, los 2.1 millones en sus gastos, tendrían que registrarse aportaciones de simpatizantes en favor de Adán Augusto y con un tope de 500,000 pesos por cada aspirante. Hasta el momento, el único aportante registrado que nos ha reportado es él mismo. Siguiente, por favor. Y la cifra anterior de Adán era de 577,000. ¿Le regresan, por favor?
la cifra anterior al 2 de julio eran de 577,589 pesos. Vamos ahora con Ricardo Monreal. Nos reporta en logística 1,395,385 pesos, en transporte 88,338 pesos, en hospedaje 31,568 pesos, en viáticos 124,695, para un total de 1,639,989 pesos. Es un periodo solo hasta el 22 de julio. Ricardo Monreal había reportado gastos de 916,376 pesos al 2 de julio. Y por último, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en logística registra 1,675,322, en transporte 128,894 pesos, en hospedaje 11,113 pesos, viáticos 8,359, para un total de 1,823,690. La doctora Sheinbaum había reportado 868,770 pesos en su primer reporte. Bueno, pues de esta manera seguimos cumpliendo con lo que nos comprometimos en este proceso interno de transparentar absolutamente el gasto en el que están incurriendo en sus recorridos los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación. Aquí quiero aprovechar para informarles que estamos a un mes, estamos a la mitad de este camino. Voy a buscar a cada uno de los aspirantes para tener una reunión con ellos, incluyendo por supuesto a Manuel Velasco y al compañero Gerardo Fernández Noroña, para hacer una evaluación de este primer mes de recorridos y ver si tienen alguna inquietud respecto del periodo que resta por terminar. Evidentemente tengo comunicación con ellos muy fluida y permanente, pero pues han andado ellos en sus giras, entonces a partir de la agenda que tengan ellos voy a invitarlos a tener una reunión física con ellos para pues tener muy presentes sus impresiones y en qué podemos mejorar y qué preocupaciones tendrían hacia el último mes de estos recorridos. Y por supuesto para aprovechar y dar un mensaje que tiene que ser permanente, que es el de la unidad, que ante cualquier situación debemos poner por delante la unidad. Lo más importante de este proceso no es la persona que resulte ganador o ganadora, sino que se garantice un proceso en unidad que garantice que el proyecto de la Cuarta Transformación continúe y nos dure muchos años y varias generaciones. Entonces, es algo que no debemos nosotros escatimar, sino mandar el mensaje de la unidad permanentemente. Y la transparencia en los gastos sin duda ayuda a esta unidad. Bueno, segundo tema que tenemos es informarles sobre cómo van los foros para el proyecto de nación. Como ustedes saben, nosotros decidimos ir a consultar al pueblo, salir con la gente a pedirle que le dé contenido a la continuidad con cambio, que la gente nos diga qué es lo que sigue en esta transformación, qué es lo que no puede tocarse del 2024 al 2030 y qué es lo que deberíamos de hacer adicional para fortalecer el cambio que está viviendo nuestro país. Anunciamos que habría 18 foros en total, foros nacionales que se iniciaron el 8 de julio y van a concluir el 27 de agosto. Llevamos la mitad de estos foros ya realizados, se han hecho 9 de los 18 y han participado 5,000 mexicanos y mexicanas
en las distintas modalidades presenciales y por la vía digital. Se han abordado temas como la soberanía energética, la economía con justicia social, ciencia, tecnología y humanismo, bienestar social, trabajo, seguridad, paz y justicia, combate a la corrupción, el papel de México en el mundo y la reforma del Estado. Los distintos expertos que se han invitado en la materia, pues ya han hecho hasta el momento estos 9 foros que se transmiten por nuestras redes y la gente participa directamente. Pero además de los foros nacionales, tenemos las asambleas que se realizan directamente en las cabeceras distritales. La primera consulta, que serán 4, se realizó el 16 de julio pasado y participaron casi 60,000 mexicanos y mexicanas. Directamente, ¿cómo es? En las plazas públicas de las cabeceras distritales se pone una carpa, se pone una lona, hay ahí un responsable donde informa a la gente de los avances que se tienen en los foros nacionales. La gente opina, la gente participa, la gente debate y al final incluso tiene la posibilidad por escrito de votar sobre algunos temas y poner su opinión respecto de los que se está ahí hablando. De esta manera tendremos directamente la opinión de la gente. Cada 2 domingos se va a hacer esta consulta. Este domingo 30 de julio quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a que participe en la página del Instituto Nacional de Formación Política y en la página de Morena están las direcciones de dónde se van a celebrar estas consultas para que nos acompañen y participen directamente y decidan el destino de este país en los siguientes 6 años. Vamos a ampliar ahora los puntos de reunión, no van a ser 300, el 16 de julio fueron 300 distritos electorales, 300 asambleas, falló una nada más en un lugar del país por complicaciones y se programaron 10 en el extranjero, se realizaron 9. Para este domingo tenemos la ampliación a 344 puntos para hacer esta consulta y tendremos 7 en el extranjero. Entonces seguimos con este esfuerzo de preguntarle a la gente sobre el proyecto de nuestro movimiento para el 2024-2030. La oposición pues sigue haciendo su proyecto en la cúpula con la élite. Ya sabemos que el Mr. Fobaproa, el señor José Ángel Gurría, es el encargado de organizar este plan. Pues ya hemos hablado sobre cuáles son sus preferencias, por ejemplo, quiere regresar al control en el tipo de cambio y quiere pues que haya más organismos autónomos y que los expertos cada vez tomen un papel más activo en la vida pública y que pues el pueblo se vaya arrinconando. Entonces nosotros, en lugar de ir con los grupos de expertos, vamos con la gente porque confiamos en la gente. Y esa confianza pues se ve reflejada en la calificación que tiene nuestro partido y nuestro presidente de la República. Salió esta encuesta de Covarrubias y Asociados, casi 80% de aprobación tiene el presidente. Esto evidentemente tiene un impacto directo en las preferencias que tiene Morena, que estamos pues cada vez más fuerte, no es por presumir, pero casi 50% de preferencia tenemos en esta encuesta. Si nos están escuchando, pues no nos están escuchando. No, miren, no, es la anterior.
es lo que les decía, casi 50% en las preferencias que tiene nuestro partido. Evidentemente tiene que ver con la buena calificación que tiene nuestro presidente, que es nuestro líder y dirigente histórico. Entonces, pues estamos muy bien. Allá la oposición siguen pues muy contentos, quién sabe por qué razón, entre ellos se preguntan y dicen que van muy bien, pero las encuestas esto es lo que dicen, que nuestro partido está muy fuerte. Y no es una encuesta aislada, la calificación del presidente sigue a nivel internacional siendo uno de los presidentes mejor evaluados en todo el mundo. Tenemos esta encuesta de Global Leader Approval que acaba de salir esta semana y vean cómo el presidente Andrés Manuel pues está en tercer lugar en todo el mundo, empatado en segundo lugar con el presidente de Suiza. Es consistente esta calificación que dan a nivel internacional, este 62%, con la calificación que veíamos anteriormente. Es decir, hay una calificación positiva pues muy favorable. También miren, nos llamó mucho la atención una encuesta publicada por El País, evidentemente financiada por este medio de comunicación para medir a los opositores, y hay una parte que sí se ponen ellos muy contentos por el nivel de conocimiento que tienen sus aspirantes, pero a la hora de que se pregunta por qué partido votaría, ahí es donde Morena pues presenta una ventaja muy importante. Es decir, por más que se junten, pues se quedan pues prácticamente a la mitad de la preferencia que tiene nuestro movimiento. Y esto nos motiva todavía para trabajar aún más en la organización de nuestro movimiento, de seguir haciendo estos foros que estamos realizando para el proyecto de nación. Entonces, pues vamos muy bien, nuestro partido se fortalece, mientras más avanza el proceso, mientras menos tiempo quedan para las elecciones del 24, vemos que Morena sigue creciendo, Morena crece y crece. Bueno, y por último, quiero comentarles que el día de hoy vence el plazo que le dio el Tribunal Electoral al INE, la Sala Superior, al INE para que emita lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos que tiene tanto Morena como los del Frente Opositor. Quiero informar que ayer por la tarde tuvimos acceso a un borrador del INE, en este proceso de consulta que ellos tienen, nos dieron una primera versión. Entendemos que el INE quiere sesionar el día de hoy para aprobar estos lineamientos, para aprobar estos procesos que están en curso, tanto en Morena como en el Frente Opositor. Creo que lo más relevante, ya sobre cualquier detalle, es que teníamos la razón, tenemos el derecho como partido político a organizarnos al interior para elegir algún tipo de cargo interno, institucional, como es el de coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, es válido este ejercicio que hemos venido realizando y que ahora pues va a regular el INE, y que les adelanto, pues estamos dispuestos a respetar las reglas que ellos nos impongan, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, sabemos que no estamos violando ninguna ley y sabemos que pues no se va a ver alterado el proceso que está en curso. Entre otras cosas, estos lineamientos los denomina como procesos políticos, autoriza todo tipo de eventos mientras no contengan elementos de naturaleza electoral. Ahí lo que estamos pidiendo es que haya mucho detalle por parte de la autoridad qué significa elementos de naturaleza electoral, porque lo que queremos es cumplir, lo que queremos es no
violar la ley. Entonces, nada más no queremos que se defina así nada más, sino que haya precisión de cuáles son los elementos que convierten a una propaganda o a un evento en contenido de naturaleza electoral. Autoriza estos lineamientos todo tipo de propaganda, excepto radio y televisión. Evidentemente no, los partidos no podemos contratar espacios de radio y televisión para este tipo de procesos, y toda la demás propaganda autorizada, otra vez hacen referencia a que no tengan contenidos o elementos de naturaleza electoral y esté identificada expresamente que está relacionada con identificada expresamente con estos procesos políticos en marcha. Es decir, que se aclare específicamente que estamos hablando del proceso interno de Morena en nuestro caso. Aquí también lo mismo, queremos que se definan cuáles son los elementos de naturaleza electoral para no caer nosotros en ninguna violación. La propaganda que no cumpla los criterios de los lineamientos que van a establecer el día de hoy, bardas espectaculares, exteriores, van a tener que ser retiradas en los próximos 5 días, y si no se retiran, serán acumuladas a gastos de pre-campaña si en el futuro alguna de estas personas que hizo esa propaganda es aspirante en su momento. Entonces, la propaganda que no cumpla los criterios de los lineamientos, que ya hablamos cuáles son, que no contengan elementos de naturaleza electoral, aquella propaganda que contenga elementos de naturaleza electoral va a tener que ser retirada. Nosotros estamos de acuerdo con el INE en que no haya propaganda que viole la ley y que se obligue a retirarlas. Hay propaganda que no contiene elementos de naturaleza electoral y que pues están ya dentro de otro ámbito. Los lineamientos, el borrador, cuando menos al que tuvimos acceso, no establecía tope de gastos, lo cual eso estará o recaerá entonces en los partidos, como nosotros lo hemos hecho en el caso de nuestros aspirantes. El tema del financiamiento, elegimos el camino correcto, lo hicimos bien, que va a proponer que sea financiamiento del gasto ordinario y puede haber aportaciones de aspirantes. Es decir, nosotros estamos destinando estos 5 millones para cada aspirante del gasto ordinario. Y se abrió la puerta, como lo dijimos desde el principio, a aportaciones de los aspirantes sujetos a las reglas generales para este tipo de aportaciones, que son básicamente hasta 2.1 millones para cada aspirante, y por parte de los militantes y simpatizantes 540,000 pesos por persona. Hasta el momento hemos tenido aportaciones en nuestro proceso exclusivamente de Adán Augusto. Algo en lo que no estamos de acuerdo y que nos parece una contradicción es que, por un lado, no piden que las personas que participen en estos procesos renuncien a sus cargos. ¿Por qué es una contradicción? Porque durante mucho tiempo estuvieron persiguiendo a Morena, pidiendo que un funcionario público no podía participar en ningún tipo de evento de naturaleza política. Hay argumentos del tribunal y del propio Consejo General del INE que dicen que los servidores públicos no pueden quitarse esa investidura ni siquiera los domingos en la tarde. Entonces, tenemos una gran cantidad de sanciones a nuestros aspirantes, a los 6, dictadas por el tribunal, argumentando esta tesis de que los servidores no pueden hacer actos políticos. Y ahora, curiosamente, en este proceso no hacen obligatorio
que haya renuncias de los cargos públicos. Sabemos que hay un participante en el caso del Frente Opositor, que es el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara es responsable de la comunicación social de la Cámara. Entonces se corre el riesgo de que utilice el aparato de la Cámara de Diputados, específicamente de comunicación social, para hacerse propaganda, lo cual constituiría un delito. Lo mismo en el caso de algunos senadores o senadoras, que al no renunciar al cargo, primero contradice las tesis que establecieron las autoridades electorales anteriormente, pero segundo, se corre el riesgo de que haya un desvío de recursos, porque ellos están siendo pagados por el erario público en su carácter de servidor público, pero no renuncian a ello y están haciendo este proselitismo. Entonces ahí nosotros no coincidimos, incluso se cae en la contradicción de que nos piden, prohíben que los servidores públicos hagan manifestaciones sobre los aspirantes. A ver, pues que alguien me explique, porque los senadores pues tienen su carácter de servidor público, reciben recursos del erario. Entonces, si prohíben que los servidores públicos no puedan hacer manifestaciones, entonces ellos no podrían hacer ningún tipo de manifestación. Si no puede haber distinción entre un servidor público que está participando en el proceso y un servidor público que no participa en el mismo, si no lo obligan a renunciar. Entonces hay una gran contradicción en ello. Sabemos que esta limitante, además, pues va dirigida al presidente de la República, para que el presidente no se manifieste sobre esto. Pero el presidente no cae en ninguna contradicción cuando está él hablando sobre un servidor público. No puede haber una limitante de que el presidente opine sobre el desempeño de un servidor público, porque entonces ahí sí estaríamos claramente en un acto de censura, porque todo mundo puede criticar al presidente, que es un servidor público, y el presidente no puede criticar a otro servidor público, porque los aspirantes del frente opositor no han renunciado. Entonces, ojalá no cometan esta gran contradicción los consejeros del INE. Si no es compatible que al mismo tiempo no exijan la renuncia y exijan que los servidores públicos hagan manifestaciones sobre este proceso. ¿O son o no son? Porque si prohíben que los servidores públicos hagan manifestaciones sobre este proceso, entonces le taparían la boca a los aspirantes servidores públicos que están participando en el proceso del frente opositor. En nuestro caso, no quisimos caer en contradicciones y renunciaron todos a sus cargos públicos o puestos de elección. Entonces, aquí advertimos que hay una gran contradicción en la propuesta que está haciendo el INE. Entonces, pues vamos a esperar a la sesión del día de hoy, ahí vamos a manifestar nuestro punto de vista. También, pues hacemos un llamado a estos 3 puntos, a que debe haber libertad de expresión de militantes y simpatizantes, incluidos los servidores públicos, de quienes participen como aspirantes tengan que renunciar a sus cargos para no caer en esa contradicción. Y también advertimos que no puede haber retroactividad en estos lineamientos. Estos rigen a partir del momento en que se aprueben por parte de la autoridad electoral y no pueden tener ningún carácter retroactivo. Pero en general, me parece que lo valioso es que se va a regular este proceso y que pues finalmente teníamos la razón, podíamos tener este tipo de actividad interna sin que cayéramos en alguna violación a la ley. Es lo que queríamos informar y estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Nuestra primera pregunta, Aura García de IMER.
Hola, Mario. Buenas tardes. Preguntarte dos cosas. Hemos visto que Marcelo Ebrard insiste en este tema de los debates. Él dice que pues sabe que está en el acuerdo, pero que son inevitables. ¿Qué le respondes a él? Sobre todo porque el día de ayer aceptó el reto precisamente de una de las aspirantes opositoras, Xóchitl Gálvez. Aseguró que él está puesto para debatir con ella en cualquier momento, y preguntarte también sobre este tema en específico. ¿Están prohibidos los debates con otros aspirantes de otros procesos políticos en los partidos de oposición? Y por el otro lado, hablabas de los lineamientos. Sabemos que también incluyen que se deben de evitar las propuestas de campaña. Esto ya lo había asegurado la Comisión de Quejas y Denuncias, y también el Tribunal Electoral lo comentó cuando estaba hablando de los parámetros. Pero hemos visto que algunos de los aspirantes morenistas pues sí han presentado algunas propuestas. Está muy claro el plan de seguridad de Marcelo Ebrard, que se llama Ángel, lo ha estado divulgando desde hace varias semanas. Y bueno, también este fin de semana escuchamos a Adán Augusto López hablar de que ofrecer que la pensión para adultos mayores se reduzca el número de edad para quienes pueden estar inscritos. ¿Qué nos dices al respecto de las propuestas de campaña, específicamente de los morenistas? Gracias. Bueno, en el caso de los debates está muy claro el acuerdo del Consejo Nacional. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo que tuvimos expresamente para aprobar estos lineamientos, y fueron aceptados, firmados y reconocidos por cada uno y de los aspirantes. Entonces, no puede haber ningún cambio respecto de lo que ya se firmó, a menos que hubiera un Consejo Nacional y el Consejo Nacional emitiera nuevas reglas sobre este o sobre cualquier otro asunto. Pero si no hay ningún cambio en el acuerdo, pues no habrá debates entre nuestros aspirantes. Con otros, pues no, esos no están prohibidos, no podemos prohibir si cada quien como aspirante pues decide debatir con quien quiera, pero donde sabemos que no habrá es entre los aspirantes que participan en el proceso de Morena. Es la única prohibición que existe. Si ya lo quieren hacer con alguien más, pues están en su derecho. Respecto de las propuestas, ahí es donde es relevante la definición de naturaleza electoral. Es decir, puedes presentar propuestas sin que contenga pues, el llamado al voto. Es decir, si votan por mí va a pasar esto, o propongo esto si en caso de que yo… Es decir, ahí está clara la restricción. Sí pueden tener propuestas sin elementos de naturaleza electoral. Por eso justamente lo que hablábamos hace rato, que le pedimos al Consejo General del INE es que defina muy bien estos términos de naturaleza electoral para no caer en alguna contradicción. También lo que sí se puede es hablar siempre de los principios, de los valores de nuestro movimientos. Y son todas. Nuestra siguiente pregunta sería Elia Castillo de El Heraldo, por favor. Hola, presidente, buenas tardes. Dos preguntas. La primera es justamente sobre este borrador que ya circula de los lineamientos que se prevé, discute y apruebe hoy el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo le van a hacer con el tema de la fiscalización de los espectaculares que se han estado pues instalando con la imagen de algunos de los aspirantes de Morena, toda vez que la fiscalización y la lupa y la observación y todo esto que va a realizar el INE va a aplicar a partir de que se emitió la convocatoria del proceso, es decir, prácticamente desde el 11 de junio que se realizó el Consejo Nacional? Entonces, ¿cómo le van a hacer para fiscalizar todos estos gastos luego de que dijeron que no sabían de dónde provenían?
porque hasta donde entiendo, de acuerdo a los lineamientos, será el partido y los aspirantes quienes deban pues reportar todos esos gastos. Mi segunda pregunta es justamente sobre el tema de Adán Augusto, que de acuerdo a estos lineamientos y a lo que usted mismo comentó hace un momento, pues ya nada más le queda $1 millón para gastar en lo que resta de las giras, de los recorridos de las asambleas. ¿Cómo le va a hacer el aspirante, si ya han hablado de él, sobre este tema precisamente? Y en el tema de la fiscalización, si ya están pues preparando estos grupos o estos enlaces que está solicitando el INE para poder entregar estos comprobantes, estos reportes de gastos al Instituto Nacional. Bueno, gracias. Nosotros estamos listos con el tema de la fiscalización. De hecho, pues ya avanzamos. Ustedes acaban de ver el reporte que les presentamos. No presentamos un solo dato si no tenemos una factura, si no tenemos un documento que compruebe el gasto y además que este documento esté de acuerdo a los lineamientos que establece la autoridad electoral, el INE. Es decir, nosotros nos adelantamos. Estamos fiscalizando en lugar del INE. Una vez que llegue el INE, nosotros estamos listos completamente. En el caso de los espectaculares, nosotros hicimos un llamado a nuestros compañeros y compañeras a que si ellos conocían quiénes eran los autores de estas campañas, que en redes y además en espectaculares o bardas, pues los hicieran un llamado a que nos sigan, a que los retiren y que haya un deslinde político muy claro desde el punto de vista político y financiero. Esta fiscalización que hará ahora el INE, pues la va a hacer en base a esto que dijimos aquí, que autoriza todo tipo de propaganda, excepto radio y televisión, mientras no contengan elementos de naturaleza electoral y esté identificada expresamente que está relacionada con el proceso político que estamos viviendo. Entonces, el INE tendrá que evaluar estos espectaculares para ver si los que están y que no tienen que ver con el partido, porque hasta el momento no tenemos ningún espectacular que tenga que ver con el partido, tienen o no naturaleza electoral. Y habrá una medida directamente por parte de la autoridad electoral. Y esto es correcto porque nosotros aclaramos una y otra vez que como partido no teníamos esa competencia, o sea, no podíamos ni fiscalizar ni pedir que se retiraran esos espectaculares. Y lo que nosotros hicimos fue hacer un llamado para que se respetaran las reglas del Consejo Nacional y que si ellos no eran responsables, pero sí sus simpatizantes, que actuaran en consecuencia de manera eficaz para evitar que esto siguiera. Entonces, pues dependerá de lo que decida la autoridad electoral. En el caso de Adán Augusto, él sabe que solamente le queda $1 millón, pero como decíamos, puede tener aportaciones de simpatizantes. Este tope de las aportaciones de los simpatizantes es hasta 540,000 pesos como persona física. Entonces, seguramente él si tiene más gastos, pues tendrá que haber simpatizantes que estén dispuestos a hacer estas aportaciones. Sobre este tope de los 34 millones de pesos para cada aspirante, tanto de Morena como del frente opositor, ¿usted cómo ve este límite que les puso el INE durante todo este proceso? La verdad es que no sé de dónde salió. Nosotros no necesitamos ese tipo de topes, me parece que es un exceso. Nosotros no, nos vamos a quedar con los 5 millones por persona. Y por último, este grupo disidente de Morena, que es la Convención Nacional, está circulando un anteproyecto de nación en donde entre algunos de los planteamientos que hace es que se deje de pagar la deuda externa. ¿La dirigencia de Morena ha tenido algún tipo de acercamiento con este grupo? ¿Están de alguna manera tomando en cuenta sus propuestas? El único aspirante que se ha acercado justamente a este grupo es Gerardo Fernández Noroña y bueno, pues solamente conocer si están previendo tomar en cuenta alguna de
de estas pues propuestas que están haciendo? Pues desconozco qué están proponiendo. Nosotros tenemos los foros con la gente es la que está opinando directamente y es lo que está alimentando el proyecto de Nación 2024-2030. Gracias. Nuestra última pregunta, Alexander Domínguez, de Capital MX. Buenas tardes. Quisiera saber si ya la dirigencia está discutiendo el método para la candidato de jefe de gobierno de la Ciudad de México y si ese mismo método se va a aplicar al resto de las 8 candidaturas que se van a competir el próximo año. No hay mucho que discutir. Los estatutos establecen las encuestas para la definición de nuestros candidatos y candidatas y así será. En términos de tiempos, pues evidentemente será después del 6 de septiembre. Primero terminamos este proceso y después veremos los tiempos para las 9 entidades donde tendremos elecciones y no solo eso. Está en las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y después a los municipios, a los cabildos. Es decir, son casi 20,000 puestos los que van a estar en disputa en el 2024. Entonces, como una pirámide iremos decidiendo primero hasta arriba la presidencia, después las 9 entidades, después el Senado, Cámara de Diputados, congresos locales, ayuntamientos, sí, hasta el final. Entonces todos los cargos a elección popular se van a definir bajo la encuesta, ¿no? Básicamente todos se eligen bajo encuesta, en algunos casos se logran consensos, Okay, pero gracias. son las únicas 2 vías que establecen nuestros estatutos para definir candidaturas. Ok, gracias. Muchas gracias. Hola, Mario. Quisiera pedirte una opinión sobre esta, pues parece que es una campaña que ha iniciado la oposición de que está en riesgo la seguridad de Xóchitl Gálvez y que podría haber un ataque en su contra, en fin. ¿Tú qué opinas de ese asunto? Es claramente una estrategia de la ultraderecha, es lo mismo que han utilizado en otros países, se nota que ya tienen sus asesores radicales de ultraderecha y lo que quieren pues es enrarecer el ambiente político, critican al presidente por sus mañaneras, dicen que polariza al país, quienes polarizan son ellos, lo que hace el presidente es despertar la conciencia de la gente, politizar, no polarizar, pero sí la derecha es una campaña más que tiene en base a mentiras, en base a falsedades, pues para tratar de generar cierto ambiente. Ahora, lo han intentado una y otra vez a lo largo de estos casi 5 años y no han tenido éxito, una y otra vez queriendo ensuciar al gobierno, pero es un gobierno que se basa en principios, que tiene profundos valores democráticos y que pues está destinada esta campaña otra vez al fracaso. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de temor, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra tarea como partido, como movimiento, para asegurar que la Cuarta Transformación trascienda muchos años. Qué bueno que la oposición ya se organiza, pues de repente ya sale un nombre y todos se entusiasman, pero la realidad es otra. La realidad es que este país está cambiando, la realidad es que la mayoría de las y los mexicanos quieren que esta transformación continúe, y si la mayoría de los mexicanos quiere que continúe, quiere decir que tienen un pensamiento ya diferente, que son ciudadanos y ciudadanas que están politizados, que están informados, que son participativos, que son comprometidos con su país. Entonces, este tipo de campañas pues no permean en esos sectores que son mayoritarios en la población. Y ellos pues seguirán con sus estrategias, veremos seguramente otras, incitando al odio, que vienen desde lo más profundo de su clasismo, de su racismo, y pues es un México que ya cambió, es un México que despertó con esta revolución pacífica y democrática que vivimos en julio del 2018 y que no ha parado. Por eso, pues no tienen éxito los opositores. En el caso de los espectaculares,
si llegara el momento y lo ordenara el INE, ¿ustedes se encargarían de retirarlo? No, nosotros no tenemos un solo espectacular. Como Morena no tenemos en estos momentos ningún espectacular. Pero en Tendremos las cocholatas, o sea… Tendremos eventualmente campañas institucionales del partido, pero que no tienen que ver con el proceso interno. Pero si no ha habido un eco en cuanto a que se retiren esos espectaculares, ahorita cambia con los nuevos lineamientos que aparentemente daría el INE, Sí. pero si no lo hubiera, ¿ya no sería necesario retirarlos? ¿De acuerdo con este Es que, mira, anteproyecto? en el caso de que el INE, por ejemplo, detectara espectaculares con elementos o contenido de naturaleza electoral, entonces el INE pediría al responsable o a la figura que aparece en esa publicidad y a la empresa dueña del espectacular que lo retire. Entonces no hay intervención del partido. Nosotros, si es ese caso, pues vamos a apurar a que se retire, porque si no, la sanción es cargarlo al tope de pre-campaña si la persona que está siendo beneficiada de esa publicidad eventualmente se convierte en precandidato, que es también un supuesto que está por verse. Y la última de mi parte es, hablas de que se puede dar los simpatizantes pueden darle hasta 540,000, estás hablando por persona Sí, que pueden darles, persona ¿y hasta física. cuántos pueden darle donativos cuánta gente le pueden dar donativos a Adán, por ejemplo? ¿O a otras aspirantes? No, sí, tenemos un tope como partido de las aportaciones que pueden venir de militantes y simpatizantes, que es una cifra aproximada de 200 millones de pesos. Pero evidentemente aquí el tope que tenemos en este caso, pues es de 5 millones de pesos. ¿Solo podría recibir otros 2.5 millones? Otros 2.5 por vía de simpatizantes, así es. O militantes. Muchísimas gracias, buenas tardes.